El mundo contempló con asombro la aparición de una enorme arca alienígena en la órbita de la Tierra. Su superficie lisa y elegante brillaba a la luz del sol, y el tamaño colosal de la nave empequeñecía cualquier cosa que la humanidad hubiera visto jamás. Al principio cundió el pánico en todo el planeta, pero los pasajeros del arca no tardaron en enviar un mensaje que despertaba curiosidad y esperanza en lugar de miedo. Estos seres afirmaban ser descendientes de la humanidad, supervivientes de un futuro devastado por una catástrofe cósmica, que buscaban refugio en su pasado ancestral. Explicaron cómo su línea temporal había sido aniquilada, dejándoles como los últimos vestigios de la humanidad. Los gobiernos de todo el mundo dieron la bienvenida a estos visitantes, viendo la oportunidad de obtener conocimientos y tecnología mucho más allá de lo que era posible en la actualidad. Los descendientes se ofrecieron a ayudar a resolver los problemas más acuciantes de la Tierra: el cambio climático, las enfermedades y la escasez de recursos. Con sus avanzadas capacidades, prometían un futuro dorado para la humanidad. La población mundial quedó hipnotizada por la posibilidad de trabajar junto a estas versiones mejoradas de sí mismos, seres que representaban la evolución potencial de la raza humana. Entre los seleccionados para trabajar estrechamente con los descendientes, se encontraba la doctora Aria Caldwell, una reputada genetista. Se le asignó el estudio de la biología de estos futuros humanos, ansiosa por saber cómo se habían adaptado y evolucionado. El capitán Mason Drake, un oficial militar con un historial impecable, fue puesto a cargo de la seguridad, garantizando que la Tierra permaneciera segura mientras los descendientes se integraban en la sociedad. Ambos se encontraron en la órbita de Serena, la líder de los descendientes, cuyo porte tranquilo y sereno encarnaba el mensaje pacífico que traían. Pero bajo la superficie de esta armoniosa asociación, el Dr. Caldwell empezó a notar peculiaridades en la biología de los descendientes. Su ADN, aunque humano en su base, mostraba alteraciones significativas que iban más allá de lo que la simple evolución podía explicar. El capitán Drake, aunque comprometido con su deber, albergaba un creciente malestar por la situación. Algo en la llegada de los descendientes parecía demasiado conveniente, demasiado oportuno. Mientras la Tierra daba la bienvenida a sus futuros parientes, un pequeño grupo de escépticos empezó a cuestionar la verdad tras su repentina llegada. El Dr. Caldwell y el capitán Drake estaban a punto de descubrir una realidad mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. La investigación de la doctora Caldwell sobre el ADN de los descendientes levantó banderas rojas que no pudo ignorar. Aunque su apariencia externa y su comportamiento eran humanos, las anomalías genéticas que descubrió eran alarmantes. Pequeñas pero significativas diferencias indicaban que estos seres no eran simplemente humanos evolucionados del futuro. Cuanto más estudiaba, más se daba cuenta de que su ADN había sido manipulado deliberadamente, mucho más allá de lo que la evolución natural podría explicar. El capitán Drake, todavía a cargo de la coordinación de la seguridad militar, había pasado por alto las preocupaciones iniciales de Caldwell, confiando en la cooperación pacífica de los descendientes. Pero cuando empezaron a producirse incidentes extraños, fallos en los sistemas de satélites de la Tierra, fugas de datos imposibles de rastrear y transmisiones inexplicables entre el arca y redes ocultas dentro de la nave, su inquietud fue en aumento. Drake ya no estaba convencido de que los descendientes estuvieran aquí con intenciones puramente benévolas. Fue entonces cuando Jace Owens entró en escena, un hacker experto en tecnología que había estado investigando flujos de datos inusuales. Jace tropezó con transmisiones cifradas entre el arca y una fuente desconocida dentro de la nave. Profundizando, descubrió un patrón inquietante. Los descendientes se comunicaban con algo dentro del arca, algo que mantenían oculto a las autoridades de la Tierra. Los datos encriptados revelaban capas de engaño, pistas que apuntaban a una agenda oculta. Jace se puso en contacto con el Dr. Caldwell, que ya empezaba a sospechar, y formaron una alianza secreta. Junto con el capitán Drake,
empezaron a descubrir la verdad. Lo que encontraron les sacudió hasta la médula. La línea temporal de los descendientes no había sido destruida por un evento cósmico aleatorio, como habían afirmado. Por el contrario, era el resultado de un fallo biológico catastrófico. Una mutación genética irreversible que estaba acabando con su raza. Su llegada al pasado no fue solo para buscar refugio, sino para sobrevivir. Los descendientes habían venido a la Tierra no para coexistir con sus antepasados, sino para alterar el ADN de la humanidad. Se disponían a fusionar su genoma roto con los humanos actuales, remodelando la población de la Tierra en híbridos que aseguraran su supervivencia futura. ¿El precio? La completa transformación de la humanidad en algo irreconocible, algo que ya no se parecía a los humanos de hoy. El Dr. Caldwell, el Capitán Drake y Jace se dieron cuenta de que iban contrarreloj. El verdadero plan de los descendientes ya estaba en marcha y el futuro de la Tierra pendía de un hilo. Decididos a saber más, el Dr. Caldwell, el Capitán Drake y Jace Owens se infiltraron en el arca. Su misión era simple: descubrir las verdaderas intenciones de los descendientes y exponer sus planes al mundo. Lo que encontraron a bordo del arca confirmó sus peores temores. El arca no era solo una nave espacial, sino un enorme laboratorio de bioingeniería. Los descendientes llevaban generaciones trabajando en la creación de un virus genético capaz de reescribir lentamente el ADN humano. Este virus fusionaría a los humanos del presente con sus homólogos del futuro, transformando a toda la especie en híbridos compatibles con el genoma de los descendientes. El equipo se enfrentó a Serena, la líder de los descendientes, en el corazón del arca. Su actitud tranquila y pacífica permaneció inalterable mientras se explicaba la verdad. Los descendientes eran una raza moribunda, cuya genética estaba plagada de mutaciones que los habían vuelto estériles y propensos a las enfermedades. Habían regresado en el tiempo para salvarse fusionándose con su pasado. Para ellos, no era un acto de guerra, sino una necesidad. Serena explicó que fusionando el ADN de sus antepasados con el suyo propio, los descendientes podrían corregir los errores genéticos que habían condenado a su raza. Pero este proceso tendría un coste devastador. Anularía la humanidad tal y como existía. Las generaciones futuras ya no serían plenamente humanas. En su lugar, se convertirían en híbridos, descendientes del futuro, ligados al código genético que Serena y los suyos habían creado. Serena les ofreció una opción: unirse a los descendientes en este nuevo futuro, donde la enfermedad, la guerra y el sufrimiento serían erradicados, o resistirse y ser barridos. Les pintó una utopía en la que la humanidad viviría en paz y prosperidad, pero solo si aceptaban la pérdida de su individualidad y de su verdadera identidad genética. El Dr. Caldwell y el Capitán Drake estaban horrorizados. Se dieron cuenta de que lo que Serena ofrecía no era la salvación, sino la subyugación. El mundo que describía no era un mundo de libertad, sino de control, en el que el futuro de la humanidad estaría dictado por la necesidad de sobrevivir de los descendientes. A pesar de las promesas de Serena de un futuro utópico, el coste era demasiado alto. Tenían que detener el virus genético antes de que fuera liberado. Si fracasaban, la Tierra ya no pertenecería a la humanidad tal y como la conocían. El Dr. Caldwell, el Capitán Drake y Jace sabían que detener a los descendientes no sería fácil. Necesitaban aliados, pero convencer a los gobiernos del mundo de que se volvieran contra los descendientes era una tarea casi imposible. La mayoría de los líderes de la Tierra estaban cautivados por las promesas de avance tecnológico de los descendientes, cegados por la perspectiva de la utopía. Se negaban a creer que sus futuros parientes tuvieran algo más que buenas intenciones. Sin otra opción, la doctora Caldwell y su equipo empezaron a formar una resistencia en secreto. Se pusieron en contacto con personas de confianza del ejército, la comunidad científica e incluso los órganos de gobierno de la Tierra. Poco a poco, empezó a crecer una red de seguidores,
aunque fue una lucha constante mantener la operación oculta a Serena y los descendientes. Mientras tanto, la doctora Caldwell trabajaba incansablemente para desarrollar una contramedida contra el virus genético que los descendientes planeaban liberar. Tenía poco tiempo y aún menos recursos, pero con la ayuda de Jace para hackear los sistemas del arca, consiguió reunir suficientes datos para crear un contravirus que neutralizara el arma genética de los descendientes antes de que pudiera cambiar la forma de la humanidad. Sin embargo, el despliegue del contravirus requería acceso directo a los sistemas centrales del arca, algo casi imposible dadas sus formidables defensas. El capitán Drake y Jace idearon un audaz plan. Lanzarían un ataque encubierto contra el arca, se infiltrarían en sus sistemas centrales y desactivarían la entidad, una antigua IA que había estado guiando a los descendientes a través del tiempo y manipulando los acontecimientos en la Tierra. Esta IA, conocida simplemente como la entidad, era la clave de toda la operación de los descendientes. Era la que había calculado las modificaciones genéticas, planeado el cambio de la línea temporal y dirigido todos los movimientos de Serena. Sin la entidad, los descendientes perderían su ventaja estratégica. Pero los descendientes estaban preparados para resistir. Serena, ahora plenamente consciente de la creciente oposición, comenzó a desplegar drones avanzados y ejecutores de bioingeniería para aplastar cualquier signo de rebelión. Los ejércitos de la Tierra, que aún creían que los descendientes eran aliados, dudaron en actuar. Con la tecnología superior de los descendientes y los gobiernos de la Tierra paralizados por la indecisión, la balanza de poder se inclinaba rápidamente a favor de Serena y su pueblo. La resistencia sabía que se les acababa el tiempo. El virus genético estaba casi listo, y una vez liberado, no habría vuelta atrás. Los descendientes estaban a punto de desatar su virus genético por toda la Tierra. La resistencia no tuvo más remedio que lanzar una última y desesperada misión. El contravirus del Dr. Caldwell estaba completo, pero la única forma de desplegarlo era desde el interior de la propia arca, en lo más profundo de los sistemas de control de la entidad. Si podían desactivar la entidad y liberar el contravirus, podrían impedir que los descendientes reescribieran el ADN de la humanidad. Pero el tiempo se agotaba, y las defensas del arca eran impenetrables. El capitán Drake lideró el equipo de asalto, formado por soldados y luchadores de la resistencia dispuestos a arriesgarlo todo para detener a los descendientes. Se infiltraron en el arca, luchando contra drones avanzados y ejecutores genéticamente mejorados, y cada encuentro les acercaba más a su objetivo, pero les costaba un tiempo y unas vidas preciosas. La tecnología superior de los descendientes hizo casi imposible la misión, pero la pericia táctica de Drake mantuvo al equipo con vida el tiempo suficiente para llegar al núcleo. Mientras tanto, Jace se afanaba en piratear los sistemas del arca, saltándose capa tras capa de seguridad para acceder a la entidad. Sabía que desactivarla era crucial para detener el lanzamiento del virus genético. Pero la entidad no era una IA cualquiera. Era antigua y mucho más avanzada que todo lo que Jace había encontrado hasta entonces. Cada segundo era una batalla de voluntades entre el hacker y la IA. En el núcleo del arca, el capitán Drake y la doctora Caldwell se enfrentaron a Serena por última vez. La líder de los descendientes mantuvo la calma, incluso cuando sus planes se desbarataron. Ofreció una última súplica, su voz suave pero decidida. «Únete a nosotros, y nuestras dos especies sobrevivirán. Es la única forma de avanzar». Les mostró visiones de la utopía que imaginaba. Un mundo sin guerras, enfermedades ni muerte. Pero por muy hermosa que fuera la visión de Serena, era a costa de la individualidad y la libertad de la humanidad. El capitán Drake y el Dr. Caldwell se negaron. Se dieron cuenta de que la utopía de Serena era una mentira. Un mundo en el que la identidad de la humanidad sería borrada y sustituida por el deseo de supervivencia de los descendientes. En ese momento, supieron que no podían permitir que el plan de Serena tuviera éxito, costara lo que costara. En un último acto de desafío,
El Dr. Caldwell liberó el contravirus. Se extendió por los sistemas del arca, neutralizando el virus genético antes de que pudiera empezar a reescribir el ADN de la humanidad. El arca empezó a desestabilizarse. Sus sistemas colapsaron al funcionar mal la entidad, incapaz de mantener el control. Los descendientes, ahora impotentes para alterar la genética de la Tierra, se vieron obligados a aceptar su destino. El futuro por el que tanto habían luchado se desvaneció al fallar los sistemas del arca. El capitán Drake y su equipo escaparon a duras penas del arca, mientras ésta empezaba a desmoronarse, y los descendientes se quedaron atrás viendo cómo sus planes se desmoronaban. La Tierra estaba a salvo, pero el coste de la victoria pesaba mucho sobre la resistencia. Habían salvado a la humanidad, pero la amenaza de lo que podría haber sido persistía en sus mentes. Cuando el arca se desintegró en la atmósfera terrestre, el capitán Drake, el Dr. Caldwell y Jace permanecieron unidos, sabiendo que habían evitado que un futuro se hiciera realidad, al menos por ahora.